Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por acompañarnos, ya sea en cualquiera de nuestras plataformas, en YouTube, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Muchas gracias por volver a escucharnos una vez más, un día más, como dicen algunos que suben contenido. ¿Cómo estás, Úrsula Martín Moreno? Hola Enrique, muy bien, aquí terminando mi pan para meter al horno. Eres repostera. ¿Es Me repostrera o gusta. repostera? No. Repostera. Repostera, no trera, sino Re- repostera. ajá, repostera. Este, ¿Qué cocinas? ¿Qué pan haces? Un pan de elote, a ver Cuéntanos. cómo queda. Pan de elote, pero como no conseguí los elotes frescos, pues uso de lata. Encontré una receta. Ya ves que en internet hay todo, como tú bien has dicho en alguna ocasión, Sí, sí. todo. En Entonces hay internet receta dicen, de... sí dicen eh, los creadores de contenido que en internet existe todo y lo que no existe hay que subirlo, hay que crearlo. Pues así encontré una que puedes hacer con elotes de lata o hasta los elotes congelados. A ver qué pasa. Órale, está muy sofisticado eso. Bueno, para Sí. mí, que no sé nada. O sea, bueno, a ver, sí sé cocinar, me gusta cocinar. No es algo que yo practique día a día, pero sí, con frecuencia me gusta tratar de cocinar algo o participar en la creación de la comida, si es familiar o algo, me gusta siempre estar metido ahí. Y es algo que siempre me ha gustado. Y no sé, justamente sí, me gustaría que toquemos un tema que tenga que ver con cultura y comida, ¿por qué no? Pues ¿No? ya No que sé qué te hablamos de parece. eso, ¿Cómo lo no, me ves? encanta. Está perfecto con lo que estoy haciendo ahora. Sí, además es un tema que a mí me ha fascinado siempre, no solamente la comida o la cocina en general, sino es decir, cuál es la parte cultural, porque se dice, ¿no? Muy a menudo se suele decir, es que la cultura es comida, todo es cultura y todo es, no, como que todo es, se trata de ver desde ese punto de vista, pero en el caso específicamente de la comida, pues sí, claro que es parte fundamental de la cultura, porque no nada más se refiere, no, sí, en todos los sentidos es cultura. Es decir, no solamente deja como una especie de, no especie, sino el legado cultural, sino que también la comida o la cocina o los alimentos que nosotros preparamos para comer siempre forman parte en todos los sentidos del ámbito cultural, es decir, desde las épocas más tempranas o más antiguas, como lo quieran llamar, en las que los humanos se asentaron, fueron conformando sus culturas y sus civilizaciones, así llamadas por algunos, en torno al fuego, en torno a lo que se cocinaba, ¿no? Grandes antropólogos como Levi Strauss, en sus estudios sobre lo crudo y lo cocido, Marvin Harris, bueno para comer, en fin, que ha sido un tema recurrente precisamente por su anclaje en la parte cultural. ¿Qué tiene de cultural? Pues todo. Simplemente no pudiésemos nosotros desarrollarnos como especie si no hubiese sido por la alimentación. Incluso hay algunos que explican las culturas y las civilizaciones, los contextos y diversidad cultural a partir de lo que comemos, en el sentido no en el que lo dicen los ahora que está de moda, que también demuestra parte de la cultura en la que estamos, los entrenadores de ejercicios o de CrossFit de eres lo que comes, pero sí que la cultura de alguna manera, no de alguna manera, de muchas maneras va determinada por lo que gira en torno al fuego, a la alimentación. Ni qué decir de todo lo que se habrá hablado sobre investigaciones etnográficas para regiones indoamericanas, del papel que juegan hombres y mujeres en la cocción, la preparación de alimentos, la mujer y el fogón. A mí me parece que es indiscutible. De ninguna manera puedo poner en tela de juicio, para nada, sobre todo siendo antropólogo, que la comida, lo que comemos, la forma de cocinar, todo es cultural. Pero vamos a ir viendo de qué manera podemos ir sacándole carnita a este tema, de tal manera que podamos explicar a quienes nos ven y nos escuchan de qué manera se ha ido reconfigurando esto. A mí me parece que la comida ha pasado por muchos procesos. No sé si tú quieras abundar más sobre algo que a mí se me haya pasado, seguramente mucho, de la cuestión, es decir, cultural en cuanto a qué proceso histórico a través del tiempo, pero a mí me parece que en épocas recientes la industria gastronómica ha dado unos giros impresionantes que tienen que ver con el turismo y con cómo se vende
un país, una región o cómo se le entiende. No dejemos de tener en cuenta que según algunas estimaciones, algunas más, unas menos, México es considerada una de las 5 cocinas del mundo en el ranking mundial de algunos, otras la ponen entre las primeras 10, otras las 5, pero México siempre está ahí a la vanguardia, ¿no? Como de las grandes cocinas. Y los criterios que utilizan, entre otros, para juzgar cuándo una cocina de un país debe ser relevante, tiene que ver, por supuesto, eso con su arraigo a través del tiempo. No entiendo, bueno, sí entiendo, Francia la ponen siempre como una alta cocina, porque algunos apuntan que ahí surge la idea justamente de lo gourmet y de la alta cocina. Pero más allá de eso, yo no sé qué tanto Francia podría entrar aparte de sus grandes aportaciones dentro de esto que se conoce como la comida gourmet, pero sí uno de los valores para apreciar qué es una cocina o qué es una alta cocina o qué se puede considerar como una de las grandes cocinas es la historia, el arraigo a los procesos culturales que tiene, es decir, estas culturas que yo diría como las nuestras, que son culturas que no dejan ir, culturas que no sueltan, culturas que se arraigan a un pasado cual nostalgia encubierta a través de la comida, ¿no? Y de la forma de prepararlo. Y digamos, estos son algunos de los parámetros. Y otro es la variedad. Y bueno, no me queda la menor duda que yo sí pondría en el top 3 a México como uno de los países donde más variedad por regiones hay de comida. Pero bueno, esto es utilizando la metáfora para abrir boca. ¿Cómo lo ves tú desde el plano cultural que yo mencionaba, que se me fue? ¿Qué crees que puedas abundar a esta idea de cómo las culturas se conforman en torno a la mesa? Pues creo que hay muy poquito que abundar. Coincido contigo acerca de la comida y la cultura. Al final, justo vivir en un país como México, de eso nos vemos todos los días mientras comemos, ¿no? Que nuestros platillos, sobre todo nosotros en el área que estamos, que es Yucatán, nos damos cuenta que nuestra comida tiene historia, que al final los procesos para cocinarlas siempre pueden ser rastreados y siempre nos llevan a épocas pues de al menos 100, 200 años. Y entonces ya eso es un indicador de que la comida es algo más que solo comer, ¿no? Y que solo ingredientes. Además, también el uso de los ingredientes. Al final, cocinar y la comida en sí es un proceso, como tú bien dijiste, histórico, que por supuesto nos habla, nos muestra expresiones culturales y también a veces hasta parece que la cocina es un espacio donde también hay un juego de poder, ¿no? Desde la cocina. Y el hecho que se acepten o no ciertos ingredientes, que quién cocina, cómo cocina, para qué cocina. Entonces todo eso está inmiscuido en algo que podría ser, que podremos pasar de largo, ¿no? Que es comer y la Sí. cocina. Y pues acerca de lo cultural, la verdad es que yo he tenido de pequeña tuve enfrentamientos con este tema porque mis papás son de dos zonas diferentes. Mi mamá es de Oaxaca con una cocina Uy, especial gran y, zona, gran y región. pues toda la familia de mi papá, bueno, mi mamá y toda su familia, porque además es toda la familia materna y toda la familia paterna es el Camino Real de aquí de la península de Yucatán. Y entonces yo de niña había cosas que no entendía. Recuerdo claramente una vez que fui a una fiesta y uno de mis tíos, primo hermano de mi papá, me empezó a hablar mal de cómo cocinaba mi mamá. Y la razón fue esta. Es que yo un día fui a tu casa y tu mamá no sabía hacer un frijol con puerco. Y yo dije, o sea, me quedé como sacada de onda. Y yo esa anécdota la tengo siempre presente. Y luego ya grande pensé, pues claro que no sabe hacer un frijol con puerco, ya no es de aquí. Y ella hace frijol de otra forma. Claro, En Oaxaca no hay ninguna manera posible que al frijol le pongas puerco. claro. Entonces, fue como esos enfrentamientos que he tenido y que me han mostrado una y otra vez. Yo no lo entendía en ese momento, pero sabía que había una diferencia y que tenía que ver con el lugar de origen de mi mamá, porque mi mamá cocinaba de una manera y cuando yo visitaba la familia de mi papá era otra cosa completamente diferente. Era un encuentro todo el tiempo, porque iba los fines de semana a casa de mi abuela y después esporádicamente fui yendo como menos veces, pero siempre es ese encuentro. Yo siempre tenía encuentros todo el tiempo encontrarme y encontrarme con diferentes maneras de cocinar y adaptarme también a no solo diferentes maneras de cocinar, sino diferentes maneras de comer. No se come igual en Totalmente, ningún lugar. totalmente. Que es algo que yo siempre he debatido.
en torno a la mesa y con algunos colegas, que el asunto que hace riquísimo el tema de la comida, de la gastronomía, como elemento cultural fundamento, como piedra de fundamento de la discusión y el debate de cómo se van conformando las culturas o como un elemento, como un fenómeno, es justamente estos pequeños guiños, ¿no? Que estás mencionando de cómo comer. Yo lo he publicado en algún artículo de divulgación, bueno, no de divulgación, de opinión, en algún portal en el que me habían invitado durante un tiempo, justamente un portal de Oaxaca, Crónica de Oaxaca. Un tiempo estuve escribiendo para ellos ahí algunas reflexiones desde el punto de vista antropológico y yo mencionaba en un texto eso, que incluso la forma como comemos, la gente puede no darse cuenta, pero ahí les dejo, odio decirlo, pero lo voy a utilizar ahorita, ahí les encargo. Este, lo odio, odio cuando alguien me dice, ahí te encargo, yo, ¿me encargas qué? No me encargues nada, no voy a hacer nada. Pero bueno, no, a los que les guste y les interese el tema, fíjense ustedes, una manera, ya sé que no es en todos los casos, muchas veces como cultura absorbemos cosas que no nos pertenecen y que las adoptamos y las hacemos propias, pero la manera de comer de los peninsulares la tortilla, para empezar, es cortar la tortilla por la mitad con la mano, tomar lo que vamos a comer y hacer un mini taco o un bocado con esa mitad de tortilla y metérnoslo a la boca. No sé si lo estoy describiendo bien para quienes solo nos escuchan a través de audio. Eh, pero existe otra forma, que es la del centro del país o después de la zona peninsular, que lo que hacen es que o bien toman la comida y la ponen en la tortilla para hacerse literalmente un taco. De ahí la expresión cuando alguien en el centro del país se ve, se saluda, oye, nos vemos tal día, a ver cuándo nos echamos un taco. No es que estén hablando de ir a una taquería o a un puesto de tacos necesariamente, puede ser, pero también puede representar el cuándo nos vemos para comer. Esa es una forma. Y la otra forma es estas personas que luego toman con sus dos manos la tortilla y la enrollan eh, y luego se la comen y luego dan el bocado. Esto parece una insignificancia, pero ya les digo, eso lo marca. Tú puedes diferenciar cuando alguien es yucateco o cuando es peninsular y cuando es de fuera de la región peninsular. Pero sí creo que tiene que ver con eso. Y lo que dices tiene matices muy ricos porque justamente cuando hablen, en general cuando se habla en estudios de ciencias sociales sobre el choque cultural, normalmente nosotros creemos que existen choques culturales exclusivamente entre culturas muy diferenciadas o donde la brecha cultural es tan amplia que ahí se produce un choque. Y sí, ahí ocurre. O sea, te vas a Japón y vas a tener un choque cultural, te vas a Estados Unidos en una parte donde no hay mexicanos o pocos latinoamericanos y sí vas a tener un choque cultural. En fin, que hay choques culturales y hay de mayor a menor impacto, pero definitivamente, y esto es algo que yo he escuchado de colegas míos, compañeros, amigos que vienen de otros lugares de la República, que para ellos es una preocupación el cómo educar a sus hijos cuando ellos lo único que saben es cocinar. Dicen, ¿cómo les enseño a comer algo que si bien mientras no entren a la escuela y empiecen a tener amigos yucatecos, en este caso de la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, mientras ellos no tengan amigos del lugar, ¿cómo les enseño a comer algo que cuando ellos lleguen no les resulte un shock, que es lo que tú estás contando? Es decir, ¿cómo aprendo yo a cocinarles algo que se parezca a lo que la gente come? Porque ¿qué va a pasar? Que cuando el niño tenga 7, 8, 10 años, va a empezar a ir a fiestas de sus amigos y ahí se va a preguntar, ¿pero qué es esto que mi mamá no cocina? O que nunca había yo visto. Y estoy viviendo en una ciudad y empieza un proceso de aculturación a través de la comida. Si bien a los 7 años el niño ya pasó por un proceso de aculturación en el cual ya absorbió las prácticas culturales del lugar donde crece, sí hay choques culturales fuertes. No nos vayamos tan lejos. Ese rollo se lo atribuyen a hombres, pero también se lo he escuchado a mujeres de cuando se casan o cuando se van a vivir a otro lado o cuando se van a vivir con su pareja, que luego dicen, ay, es que nada como los chilaquiles de mi mamá, nada como las tortillas que hace mi mamá, nada como, no, no, lo que pasa es que no habías estado acostumbrado nunca a comer otra cosa que no sea la de tu mamá, y no dudo que esté riquísimo, las mamás suelen cocinar estupendamente bien, pero sí pasa esto de que muchas veces la gente lo que tiene es, si estuviste 25, 20 años comiendo el único frijol con puerco, la única machaca, la única cosa que tu mamá hacía, pues bueno, es normal que cuando pruebes otra cosa te parezca diferente. Hay casos excepcionales donde la persona está más abierta
a aceptar lo diverso, donde prueba y dice, bueno, está bueno. Pero creo que lo que tú mencionas es un buen ejemplo de cómo esto tiene que ver, no solamente las formas, sino también los sabores y los ingredientes y las técnicas para cocinar, que en este caso, pues tu mamá de Oaxaca y tú de Campeche, peninsular, pues había un choque, pero es muy interesante esto que cuentas. Sí, claro. Y por ejemplo, hace 2 años, creo, eh, estuvo mi abuela, la mamá de mi mamá, aquí en Yucatán, me acompañó a mi trabajo. Bueno, en ese momento en mi trabajo me dejaban llevarla a todos lados mientras estaba conmigo. Y resulta que vino para la festividad de Finados. Finados es Día de Muertos. En, bueno, nosotros le decimos Finados en la península. Sí. Y pues la llevé al centro comunitario donde trabajaba y empezamos a platicar de varias cosas. Y entonces a mi abuela, porque mi abuela, como paréntesis, mi abuela vivió mucho tiempo aquí en Campeche, 20 años, y luego se fue a vivir a Cozumel. Entonces, pues ella en teoría debería estar pues ya habituada a la comida yucateca. Y entonces le empezaron a preguntar mis compañeras de trabajo acerca de qué le gustaba comer, qué no le gustaba, y mi abuela se atrevió a decir algo tremendo. Ella dijo que no le gustaba la comida yucateca, que no que no entendía la ¡Boom! obsesión con el achiote, que parecía que todo lo cocinaban con achiote, que no tenían ningún ingrediente más. Y yo me quedé así paralizada porque sé la importancia de ¿Cómo la te cocina atreves? para, A un para yucateco no se le puede nosotros. tocar la comida, ¿no? Su cocina. Exacto, entonces, pues no, la verdad es que no supe qué decir porque yo estaba contra la espada y la pared porque pues adoro la cocina de mi abuela y de mi familia materna, pero también me gusta la cocina yucateca, pero además se atrevió a decirlo con toda la gente de Yucatán. Entonces yo digo, ¿qué hago Y para además, quitarme este momento? ¿esa gente era de ciudad o era de un... Bueno, había gente de Humán, de Campeche, No, uff, de, eso no, es tocar fibra otra de sensible. una comisaría que pertenece a Junucmán, no recuerdo ahorita el nombre. O sea, sí, y a todos les importa la comida. Eso Entonces, para quienes nos escuchan y a lo mejor no sea su interés el tema gastronómico, es como ir, no sé, decir con los chinos o con los japoneses o con los coreanos y decirles que su comida no sirve, que es una basura. Entonces es como muy sí, complicado. y bueno, te digo, al final yo con esas anécdotas, pues me he dado cuenta de todas las cosas que nos explicaste muy bien al inicio, ¿no? Que la cocina, te digo, además de eso, de ser algo para satisfacer una necesidad, que es lo primero que hay que decir, ¿no? La comida es una Sí, necesidad que se tiene su que función es la cumplir. de quitar el hambre y alimentarte para que tengas los Es nutrientes para funcionar, ¿no? Como humanos, es exacto, decir, la parte pero biológica de la alimentación. y que eso es lo más pequeñito, digamos, de comer y cocinar. Todo lo demás, todo, cómo cumples esa necesidad, qué alimentos eliges, la frescura de ciertos alimentos, la región de la que vienen los alimentos, la forma en la que la cocinas, la forma en la que la sirves, quién la cocina, cómo la comes, en qué orden, todo, todo nos está hablando de Todo, expresiones culturales. todo. Y por ejemplo, para mí, sobre todo enfrentarme como a ciertas prácticas que se realizan alrededor de sentarse a comer, me han hablado de muchísimas cosas y siempre pongo como esta comparación entre cómo como con mi familia materna y mi familia paterna. Y en este caso sí que es característico porque, por ejemplo, mi familia paterna, sí, sobre todo mi abuela, tiene una marcada inclinación a preferir a sus nietos varones. Entonces es increíble porque cuando todos íbamos a comer, que es algo que pasa casi siempre, ¿no? Primero le sirve a sus nietos varones y de último a nosotras. Es Que típico. eso ya te está hablando de algo. Y si no, primero le sirve a su marido, luego a sus hijos, sus nietos varones, así, hasta de último a las mujeres. Ya nos dice algo. Mi abuela es una abuela muy moderna, mi abuela materna, es una abuela fuera de serie, no tiene, o sea, es alguien que está salida del molde dentro de su rango de edad de más de 80 años. Y a ella todas estas cosas le valen, ¿no? A ella ni le da, no le importa su hijo, o sea, no tiene preferencias de este tipo. Entonces ella nos sirve como sea, nos dice, pues sírvanse de ustedes si quieren, elijan.
Y ya eso me habla de la manera en la que ven el mundo y cómo se conforma Claro, ellas dos, ¿no? Que esto no es necesariamente de una región, sino de la forma en la que entienden a los hijos y a los nietos, sí. pero que si lo vemos en una escala mayor, si tuviéramos como muestras de cómo sirven, nos diría otra cosa acerca de la comida. El tema de los ingredientes y la forma de preparación a mí me es algo que digamos que me gusta indagar, porque yo tenía como siempre he tenido la duda de por qué en la península, primero, comemos las frutas verdes, muy verdes. Segundo, Es muy de región de tierra caliente, por decirlo, o de trópico, de costa. De sí, península y diría yo, de todo lo que bordea el mar, por lo menos hasta Oaxaca, Tabasco sobre todo, y alguna parte de, pues no sé, Coatzacoalcos y por ahí, la segunda cosa que me llamaba la atención, ¿por qué no comemos mariscos ni pescados que hay tanto aquí de noche. de noche? Y yo siempre, Increíble eso. como que, siempre era como una preocupación, o sea, no una preocupación, sino algo que me llamaba la atención, sobre todo porque además vengo de una familia que come muchísimos mariscos y pescados. O sea, mi papá puede comer 7 veces a la semana eso. Y en Semana Santa lo come todos los días y en temporada de pulpo, que Yo es creo que, ahora. Espera, porque como me preocupaba mucho eso y una vez le hablé con mi papá y mi papá me dijo algo que seguro es lo que tú me ibas a decir, que se me hace muy lógico y me dice, claro que lo comemos la fruta muy verde, porque hasta hace 60 años los refrigeradores no eran comunes. Entonces es lógico que comamos la fruta verde antes de que se madure y con este calor que se pudra o que empiece ese proceso de putrefacción es rapidísimo. Entonces me dice, para mí tiene lógica que la comamos verde. Y lo mismo el pescado. El pescado se come muy fresco. Si no hay refrigerador, quizás en la noche ya está echado a perder. O sea, bueno, yo iba sobre el pescado, no iba sobre lo de la fruta, pero sí tiene cierta lógica, por lo menos como tratar de desengranar o de interpretarlo. No sabemos de dónde, o si tu papá tiene datos, por lo menos orales, de información, de historia oral para decir eso, pero suena lógico. Como argumento suena lógico. No, yo lo que decía es que a mí me parece que en esta parte del país de México tenemos esta cosa que nos choquea mucho y es que los alimentos se descomponen fácilmente por el calor. Aún se mantiene esta idea cuando tengas refrigerador. O sea, hay gente que te dice, no, es que cuando hace mucho calor hay que meter las cosas al congelador porque en el refrigerador es tanto el calor, como yo mencioné en algunos de los podcasts, ¿no? Hay momentos en los que ni siquiera el aire acondicionado es suficiente para mitigar el calor o estás sudando ahí donde hay aire acondicionado, lo cual para mucha gente podría parecer algo difícil de entender, pero hay que entender que en esta región del país tenemos no solamente la cantidad de grados de calor que hace, sino también la humedad. Total que en general se tiene la tendencia en Yucatán de que las cosas que se comen de noche pueden hacer daño por el cambio de temperatura. Y este es todo un tema en las etnografías y estudios antropológicos de la obsesión cultural que existe con el cambio de las temperaturas y que esto tiene que ver con los alimentos. Y no sería descabellado, pues, esta idea de que primero el pescado hasta hace mucho tiempo solamente se comía en la playa, es decir, casi casi tocando tus pies el mar. Y después ya ha ido variando un poquito mientras la gastronomía y las culturas han ido transformándose hasta que se ha aceptado que, bueno, en algunos momentos ya, pero aquí en Mérida, en Yucatán, en la península, si ustedes me señalan un restaurante donde vendan pescado como se come normalmente en la playa de noche, que me lo digan, porque no existe. He visto varios lugares que han intentado ponerlo y fracasan, y es gente que viene de fuera, mientras que en otros lugares se comen. En España, por ejemplo, bueno, en España, el Mediterráneo, la cena predilecta es el pescado, precisamente porque es un producto cuya digestión es muy rápida, es muy sano y es muy ligero para la hora de cenar. Sin embargo, aquí tranquilamente nos podemos aventar el frijol con puerco que sobró de la mañana o el potaje que sobró del almuerzo para cenar con una barra de francés como hábito, ¿no? Y sin embargo, el pescado, no, pescado no, porque se me va a hacer daño. Hay gente inclusive que mucha fruta no la comen en la noche, aunque esté refrigerada. Puede venir de ahí, de lo que comentas que dice tu papá.
hay gente que te dice, no, no comas mamey porque te va a hacer daño, no comas mango. Y yo, ¿qué diablos como? O sea, si quiero con una fruta, no, porque es de noche y te va a hacer daño. No, porque es de noche. O sea, hay un tema ahí que nos habla de prácticas culturales que se van heredando. Recuerden ustedes que los porqués de la cultura muchas veces no lo sabemos, de ahí que en el campo la gente te diga, pues no lo sé, es la costumbre y así se hace, con eso te sepultan. Pero sí, esto por ejemplo, nos habla de hábitos, nos habla también de la temperatura, de cómo la gente reacciona al clima. Y una cosa muy importante, ya que hablabas que en casa de tu mamá y en casa de tu papá se come de diferente manera. Y hay algo que yo he estado trabajando, debo decirle a quienes nos escuchan y nos ven, que a mí toda la vida, la gente que me conoce y que sabe mi pasión por la gastronomía, mi pasión de comer y de cómo disfruto y hablo y he ido acumulando conocimientos, me preguntan que por qué no escribo yo textos académicos sobre gastronomía. Y yo siempre he dicho que es algo que disfruto tanto que siento que en el momento que me ponga a escribir de manera seria sobre ello, va a dejar de ser mi lugar de esparcimiento. Es decir, es como mi lugar donde yo me siento bien frente a una mesa, con amigos, con gente compartiendo. Para mí la comida es fundamental. Para mí la comida dicta muchas de las cosas de cómo lo hace la gente, muestra pasión, muestra el carácter, muestra muchas cosas. Yo digamos que durante mucho tiempo me asumí como alguien que veía solamente el mundo a través de la alimentación. Y entonces para mí yo me he negado a escribir sobre eso de manera académica porque yo consideraba que eso era intocable, como quien no quiere escribir sobre su familia en un tema, ¿no? Porque lo considera muy cercano. Ahora más o menos he ido cambiando y he ido recopilando información poco a poco. Si un día se me antoja escribir, pues quizá lo haga. Ojalá y esté todavía en tiempo y en buena forma para hacerlo. Pero una de las cosas que a mí me llaman la atención es que nadie pone, o muy poca gente de los que escriben sobre comida en el ámbito académico, intelectual, hay todo una parafernalia y no solamente es lo que lo vuelve casi casi como comida ritual, sino que pocos ponen la atención en lo que ocurre antes de comer y después de comer. Es decir, cuáles son las prácticas que van asociadas a qué alimentos y qué se hace en la familia o la persona en la colectividad. Vamos desde normas de higiene con los alimentos, normas de higiene con las personas, cómo se va, qué va haciendo la gente antes de empezar. En algunos lugares, pues te dan una copita de vino, que para hacer hambre, te dan un aperitivo o botaneas, o qué ocurre antes de sentarse a la comida y después qué ocurre. Si tomas café, si se toma postre, culturas donde se eructa para decir que estuvo bien o estuvo rica la comida o que fue placentera, las sobremesas, por ejemplo, en mi caso, yo viniendo de una tradición protestante tradicional histórica, no se hacían sobremesas. Yo nunca supe que eso, no, que eso era algo de mi familia. Y cuando yo me encontré con otras costumbres de gente que hacía sobremesas larguísimas, yo me sentía súper incómodo hasta el día de hoy. Si lo que hay después de la comida no es una charla que entretenga mi atención, si no hay algo que a mí me atrape después de la comida, lo siento, pero a mí me enseñaron que después de comer hay que dormir. Aunque la gente pueda decir que eso no es un buen hábito, pero es que así crecí. Entonces, tiene un montón de cosas. Creo que podríamos pasarnos capítulos y capítulos, o más bien podcast y podcast hablando sobre el tema y daría para mucho. Yo no lo descarto. Podríamos hacer 2 o 3 episodios más sobre el tema de la comida para poder cubrir los ámbitos. Pero justamente a mí eso me llama la atención ahorita que lo mencionabas, ¿no? Que justamente no solamente son otras formas, sino que se come de manera distinta y también lo que se hace antes y lo que se hace después. No sé si tú tengas algún comentario sobre esto. Pues mira, ahí sí que te voy a decir que no hay grandes diferencias sobre qué se hace antes y qué se hace después. También creo que tiene que ver con la forma de ser de mis papás. Mis papás, aunque creo que sí con mi abuela, ¿no? Que es la mamá de mi papá. Porque para ella sí es importante la siesta. Creo que para los peninsulares la siesta después de comer es muy Es importante. sagrado. Exacto. Es como, no hay más que hacer. Por lo tanto, las sobremesas no tienden a ser tan largas y de hecho hasta se pueden dejar los trastes sin lavar con tal Sí, con tal de ir a hacer la de ir a siesta. hacer la siesta. Mientras que para mi mamá, para su familia, la siesta no es importante. No es tan importante después de comer hacer la siesta. Mi mamá casi nunca hace siesta. Y
tiende a Muy hacerse caribeño más, también, ¿eh? ajá, Sí, la gente hace siesta en el Caribe. Bueno, lo que tendemos coincide a, Cuba y Puerto Rico. ajá, Sí. bueno, tendemos más a la Centroamérica sobremesa en también, ¿eh? ese sentido. Ok. Centroamérica también es de siesta. Ujú. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando vienen extranjeros, este, y les llama mucho la atención. Dos cosas han dicho, que el mexicano te cita, bueno, ya sabemos nuestra flexibilidad horaria, ¿no? Pero bueno, te citan a una hora para cenar y terminan cenando 3 horas después, se están muriendo de hambre. Y también mencionan lo de la sobremesa, dicen, ¿por qué? Si vamos a comer, tiene que ir tanta gente y por qué todas la mayoría de las comidas que se hacen, como el sábado te invito, va a haber una comida. Pues yo voy a comer, dice el extranjero, y termina la comida y yo todo el tiempo estoy preguntando, ¿y a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos? Ya comimos, ¿qué seguimos haciendo? Y resulta ser que nadie les dijo que comer muchas veces, no siempre, pero muchas veces significa en una sobremesa larguísima que va a terminar en borrachera. Que esa es otra cosa muy interesante. Y ellos dicen, a Sí. ver, los extranjeros, sobre todo europeos, estadounidenses o gringos, para no caer en esto de que México también somos Estados Unidos. Bueno, gringos, para quienes escuchan, que tienen esta idea de tener todo muy estructurado. Si me dijiste que voy a comer, voy a una hora, a esa hora como, platicamos un poquito, tomamos un café o una copa de vino y me despido. No, aquí es que los mexicanos, dice, se la llevan larga y a mí nadie me avisó que yo venía a una borrachera. O sea, esto termina a las 3 de la mañana. ¿Por qué todas las reuniones tienen que ser borrachera, no? No quiero meterme en el tema de la ingesta y consumo de alcohol, que es fuerte y depende también de las regiones, pero sí que como forma de comer tiene que ver con estas prácticas culturales que tenemos, ¿no? Sí, Bueno, también sigo con lo de los ingredientes porque ahora que dices eso, yo hice mi servicio social en la Facultad de Veterinaria en un proyecto de frutales nativos y lo comento por esto, porque como digamos la hipótesis de este proyecto en el que yo estaba trabajando en mi servicio social era que ciertos frutales nativos habían caído en una subutilización porque donde se encontraban no era la región natural de distribución de esos frutales nativos. Y a mí de entrada me pareció extraña la hipótesis, porque yo pensaba, si son frutales nativos, ¿cómo puede ser posible que no sea la región natural de distribución? Y a una compañera y a mí que estábamos en el proyecto, bueno, en general pidieron antropólogos porque querían conocer como razones culturales de esa subutilización y pues era relativamente sencillo. Lo que nosotros teníamos que hacer era hacer unas encuestas o entrevistas a gente de la localidad que, que tuviera, o sea, que cualquier persona de la comunidad que conociera esos frutales y a todos los que entrevistamos los conocían. Y si bien sí salieron razones culturales, lo que observamos y que a mí me parece como más interesante de indagar es que eh, quitando esas razones, por ejemplo, decían que cortaban las matas de bonete porque de allí salía el Ixtabay, ¿no? Como a falta de ceibas del árbol de bonete es donde aparecía el Ixtabay. Entonces tiraron todos los bonetes, que es un frutal nativo que de hecho está en peligro de extinción. Hay muy poquitos árboles de bonete ya en la península. Pero más que eso, por ejemplo, lo que veíamos es que la oferta de frutos y verduras que habían en las localidades ya es tan grande y accedes de una forma más fácil y accedes además a sabores desconocidos que resulta que te gustan, hace que dejes de comer ciertas cosas. Es más fácil comprar manzanas que bajar un bonete, por ejemplo. claro. Y el sabor es un sabor que no conoces y que te atrae. Y la textura, al final a mí también me parece que en el tema de comer y cocinar, eh, el tema de la facilidad para comer los frutos es importante porque, por ejemplo, el plátano ha llevado una serie de modificaciones genéticas para que sea tan fácil de comer como es. El plátano original Claro. es lleno de semillas grandes. El mango los primeros mangos eran unos mangos con una semilla enorme, mucho más peludos. Entonces, todas esas variedades, siempre
tanto los alimentos, los ingredientes, buscan, además de ser ricos, deliciosos, también una facilidad para la comida. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, las cocinas de los países o de las regiones nos hablan de estos procesos también? De procesos que son procesos para facilitar que sean ingeridos, para facilitar también la higiene del comensal, que es algo de lo que no se habla y que cada región, cada cultura tiene sus normas de higiene que van de la mano, no solo de antes y después, sino durante, qué está bien, qué está mal, hasta dónde puede estar permitido estar manchado o no manchado, cómo se come una fruta Es que y que sí, eso abarcaría incluso el tema de la industria alimenticia, ¿no? De cómo se puede a veces hypear, diría, ¿no? O cómo se puede promocionar un producto para que sea de exportación o uno para que sea más comestible o los que son de importación o en qué ocasiones se va a comer. Ahí sí entramos en una maquinaria mucho más fuerte que por tiene que ver supuesto. con esto, ¿no? Para la ingesta. Pero a mí me parece que cuando tú hablas, y me llama la atención, de ahí mi interrupción, perdón, que tiene que ver, si no se me va la idea, que tiene que ver con esto del consumo de frutos o de productos de la región o propios del lugar donde se trabaja o se hace, y lo que tú hablas sobre la higiene, ¿no? Veíamos hace poco un meme, bueno, yo lo subí a mis stories de Instagram, de una caribeña viendo a un extranjero anglo comer mango, ¿no? Entonces, cómo lo partía a la mitad, cómo le ponía el cuchillo en la semilla, cómo sacaba la semilla, cómo tenía los dos fragmentos igualitos del mango y cómo con una cuchara lo comía. Bueno, lo normal es que el mango se coma y hay quien te lo dice. Está rico el mango si se te escurre por los codos, ¿no? Hay gente que pensará que no, que esto no es higiénico, pero vayamos a otro ejemplo, la guaya. Por ejemplo, la guaya, no sé el nombre científico, sería bueno tenerlo para poder por lo menos que la gente que nos escucha de otros lugares sepa o lo pueda rastrear, pero también se le conoce como quenepa en Puerto Rico y en las Antillas Menores, knip le llaman, los de San Vicente, Martinica, Jamaica, toda esta región del Caribe se consume la guaya y hasta cierto lugar de Chiapas también se consume. Pero en Yucatán la guaya se consumía mucho más antes que ahora. ¿A qué voy? A que antes el famoso grito de, oiga, no vende guaya, muy típico entre nosotros los yucatecos, o no compra guaya, ¿no? Que pasan a pregonar a tu casa. ¿Qué ocurre? Que durante un tiempo las matas de guaya eran, o las plantas o árboles, aquí salió mi cultura yucateca, decirle mata a cualquier cosa que sea verde, los árboles de guaya, había que subir a bajarlo o tener un aparato que te ayude a bajarlo porque estaba alto, implicaba cierto grado de riesgo cuando no se bajaban a pedradas como mangos y demás, ¿no? Calcular bien, la pedrada tenía que ir hacia la rama para que ésta se desprenda y caiga. Obviamente si le pegas al fruto, pues lo desgracias. Pero lo que se usaba era eso. Y ahora veo que en internet venden las cubetas de guaya para que tú las compras. A eso sumémosle que la guaya es un fruto redondo, resbaladizo, que está dentro de una pequeña cáscara, que es como una canica, que es como una pequeña pelotita, que cuesta trabajo comerlo. Hay toda una educación de cómo comer la guaya. Yo recuerdo que mi mamá me decía, para que no te vayas a asfixiar o atragantar o que se te vaya a ir la guaya en la garganta porque es muy resbaladiza, te decía, debes de hacerlo hacia abajo o tener mucho cuidado. Ese era como uno de los cuidados. Después, el no mancharte. ¿Por qué? Porque pues la mancha del fruto de guaya mamoncillo le dicen en otras partes del Caribe, pues mancha la ropa y no se quita. Entonces, es lo que dices, no hay como una serie de cuidados y que, bueno, yo no sé si llegará el momento en el que ya nos vendan la guaya procesada, como ha ocurrido con la chaya, otro alimento fundamental en la comida yucateca y que ahora la encuentras en bolsas en el súper porque ya no existe también. Y que la desaparición o el dejar de comer o la ingesta o la falta de ingesta de ciertas comidas, alimentos o productos
también tiene que ver con los procesos de urbanización y también de cómo va cambiando el ecosistema, ¿no? Me parece que a grandes rasgos, tratando de explicar estos puntos tan interesantes que tocas, tienen que ver con eso también, ¿no? Cómo ya no encontramos tan fácilmente la chaya, cómo no encontramos tan fácilmente el zaramullo, cómo no encontramos tan fácilmente las piñuelas, que cuando yo estaba chico me tocó ver el hecho de pasar en el monte y agarrar una piñuela y así aventártela, o sea, te la comías así, hablando de la facilidad que tú decías para ingerirlo. Cuando que ahora, pues si no es en el súper, no sé en dónde se consigan estos alimentos o estos productos, ¿no? Claro. Pero Y como, bueno, también tiene que ver el tema de los ingredientes, esos ingredientes, digamos, que cada vez se vuelven más escasos y que están ligados como al ámbito rural, el tema de las cocinas tradicionales, que sí. últimamente ha cobrado mucho auge, el tema de la serie de Netflix, pero antes aquí en Yucatán El de Chef existía Tables, ¿no? Donde sale una sí, cocinera yucateca. Ya. antes de esto, me parece que tiene como 10 años que hay un repunte de las cocinas tradicionales y que en el país hay un circuito de festivales de cocineras tradicionales. Aquí en Yucatán se hizo creo 2 veces, se suspendió, no sé por qué, y yo tuve la oportunidad de ir en las 2 ocasiones. La primera vez fui a pasearlo y el ¿A segundo qué, año perdón? fui Es que se cortó el audio. ¿Fuiste a qué? la primera vez fui a pasear A esta pasear. Ah, feria. ya, ya. Ok. Y en la segunda fui por trabajo, porque en esa época trabajaba en una fundación en la que uno de sus proyectos era de huertos agroecológicos en localidades del interior del estado y consiguieron tener un espacio dentro de este festival en el área de ventas para vender sus productos, huevos de libre pastoreo, verduras cosechadas de forma agroecológica, hortalizas, frutas. Y entonces a mí me tocó ver pues a todas las cocineras que venían de todo el estado a preparar sus platillos, ¿no? Y que habían, digamos, tres grandes áreas, el de ventas, de cosas que no eran cocinadas en el momento, que era donde estaban estas señoras. La segunda era la parte donde ellas cocinaban y vendían los platillos tradicionales, panuchos, cochinita, que además estaban como seleccionados, ¿no? Porque tampoco puedes cocinar en el momento un relleno negro. Así que eso ya se traía listo. Y el tercer espacio era un espacio, un foro como de discusión sobre temas. Y me pareció muy, por decir algo interesante, cómo estaba dividido. Porque en esta parte, en la parte de, digamos, los expertos, los que platican temas, nunca hubo una cocinera. Siempre hubieron chefs, siempre hubieron Es que, gente, una conferencia que a mí me gustó mucho era de un maestro chocolatero que explica por qué decidió poner una plantación de chocolate, que es muy qué famoso aquí. rico, como dice el meme. Aquí, exacto, por qué decidió tener Sabuchón. una plantación de chocolate aquí a pesar de que las condiciones de lluvia y humedad no eran como en Tabasco, y él explicó que la razón de esto fue porque en Tabasco hay mucho cacao modificado genéticamente, que además la semilla que él tenía era una semilla especial, una semilla nativa de cacao, que entonces él no le interesaba estar en Tabasco, aunque ahí pudiera producir más, en más cantidad, porque Sí, podían haber cruces genéticos de sus semillas y se iba a perder su variedad, que era la que a él le interesaba cosechar. Esto me pareció muy interesante, pero quitando eso, sí era como, pues te digo, me pareció interesante que jamás hubo como una conferencia, una plática de las famosas cocineras tradicionales, que además todo el festival iba en torno a ellas, a estas es cocineras que esos tradicionales. festivales, a ver, ahora que tocas el tema, esos festivales o estas cosas que se hacen luego, que sirven muy bien, no digamos que no sirven, funcionan desde la gestión cultural, para quienes estudian gestión cultural, funcionan pues como una forma justamente de hacer circuitos de consumo cultural. No olvidemos que la gastronomía es un consumo cultural y que me parece perfecto. Y si esto va unido al turismo regional, nacional e internacional, de maravilla, está generando circulación de bienes, ofertas y de ingresos y demás, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Hay que distinguir que una cosa es la industria alimenticia y otra es la industria gastronómica. A veces van de la mano, pero no necesariamente una tiene que ver con la otra. Incluso diría yo que a veces chocan.
Pero aquí justamente lo que ocurre con estos festivales es que se disfrazan erróneamente o a nivel de mercadotecnia, así se venden, entre otras cosas, como algo que va a rescatarlo. La cultura se mantiene si los usuarios de la cultura deciden que se mantenga, o va a cambiar si la gente que está poniendo en práctica la cultura decide que necesita cambiar. Eso no depende de nosotros, tú lo acabas de mencionar. Grandes estudios han buscado las razones a por qué dejan de consumir o de preparar de manera distinta otros alimentos u otra comida. Yo les puedo decir, los caldos aquí en Yucatán, hasta hace unos 30, 40 años, no se le metía a ningún caldo elote. Bueno, hoy todo el mundo le echa elote. Déjenme decir a los yucatecos que eso viene del centro del país. No el elote, echarle elote a los caldos. Entonces, nada más como un ejemplo. Y sí me parece que justo lo que ocurre es que aquí te hablan de lo tradicional, como ocurrió en la serie de Netflix, como ellos mismos lo exponen. Tampoco estoy diciendo que lo traten de ocultar, pero sí hay una diferencia y hay una brecha. No sé qué tan necesaria sea entre lo que dicen los chefs, los que dicen los académicos especialistas y lo que dicen las señoras o los señores que cocinan, los que hacen la cocina. Entonces, no existe como esta propuesta de si de verdad quiero mostrarte lo tradicional, ponerte el micrófono a la gente que hace la comida tradicional y que tiene que ver con los ingredientes. Y hay, como tú dices, cosas que van cayendo en desuso. No olvidemos, por ejemplo, el consumo de chile habanero entre los yucatecos y en general en México el consumo del chile habanero. No es que en otros lugares no se coma chile. Sabemos que en Asia se comen chiles muy picosos, pero lo que llama la atención al extranjero, y yo siempre lo he dicho, es la obsesión del mexicano con el chile. El hecho de que a todo y para todo se le ponga chile, no necesariamente el comer chile o no comer chile, cosa que también ha ido cambiando. Hasta hace algún tiempo, en Yucatán, tú ibas a cualquier lugar de la playa, a cualquier tingladito de estos que están en la playa, por sencillo que sea, y el ceviche no te preguntaban, el ceviche de pescado iba con trozos de chile habanero. Hoy en día tú vas a comer un ceviche y no te dan chile habanero, tienes que pedirlo, o bien te preguntan, ¿con chile o sin chile? Esa pregunta no se hacía en México. Hoy se está empezando a consumir menos chile por las razones que quieran, porque aumentó la gastritis, porque la población ha cambiado, porque se mezclaron, pero se está comiendo mucho menos chile que hace 20 o 30 años. Igual tiene que ver con procesos de producción. Tú recordarás ese debate que hubo cuando escaseaba el chile habanero, que decían que el chile lo estaban mezclando, de ahí todo el rollo político de volver el chile habanero o convertirlo con un producto con denominación de origen, porque pues ahí había disputas, que si los campechanos se roban o producen chile que no pica para vender, que si los yucatecos se roban no sé qué producto, bueno, el pleito eterno entre Campeche y Yucatán. Pero más allá de eso, me parece que todo esto que estamos mencionando, que queda reflejado, sin hacer ningún spoiler, o bueno, si vamos a decir algo, pues si no han visto la serie de Netflix, que es maravillosa, la serie completa, que es sobre otra cosa, le llaman Chef Tables Barbecue, pero que no es barbecue como se conoce, es decir, no es la barbacoa, sino es carne asada. Tiene un capítulo donde trata el tema de la comida yucateca, tradicional o regional, y pues bueno, ahí te muestran, justamente hay partes donde se muestra esta división entre lo que piensa el chef, lo que piensa el académico, lo que piensa el conocedor y la visión o la voz del cocinero tradicional. Pero sí me parece que en cierto modo esto genera pues industrias que no siempre van a la par de la realidad de lo que se está comiendo. Yo siempre lo he dicho, la cocina yucateca, todo mundo te va a hablar de la comida que se llama como folclórica o regional. Es decir, cochinita en primer lugar, después panuchos, salbutes, se vuelve un lugar común. Pero muy poca gente conoce la comida de mesa que yo le llamo, no sé si alguien le llame más así, la de mesa, la tradicional, la cotidiana, y que tiene que ver con toda la comida que preparan las amas de casa. Cuando hablan también, por ejemplo, el pescado, y a mí me dicen, no, pero es que Yucatán lo que les falla es el pescado. Bueno, habría que ir a casa de los pescadores y ver qué comen ellos en el día a día y cómo preparan. Les prometo que la variedad de recetas y de ingredientes, de productos del mar, cómo se cocinan en el día a día en las casas, es muy diferente a lo que nosotros vemos cuando nos presentamos en un restaurante de la playa a pedir un pescado frito, que va mucho más allá del pescado frito y del ceviche, ¿no? En mismo Yucatán y Campeche hay diferencias y que no sé si esto llegue a estos festivales de los cuales tú hablas, que queda excluida la cocina de diario, la que hacen las amas de casa o los padres o quienes estén cocinando,
no llegan a estos festivales, llegan los que creen que rifan, ¿no? Los que serían los platillos más emblemáticos, ¿no? Pero no necesariamente que tengan que ser los que más pegue tienen. Yo no, a mí nunca me llamó mi mamá, oye, ven a almorzar, hoy nos tocan panuchos. A mí jamás me tocó eso. Panucho era como una comida que se hacía en la noche o los fines de semana o para fiestas. Pero no niego que haya alguien que quizá almuerce panuchos o que lo desayunen, ¿no? Pero que no es lo normal que la gente cocine en el día a día. Vente, te preparé cochinita pibil en tacos. No es lo normal. Es comida de fiesta, comida que se hace los fines de semana. En Yucatán los domingos ya se volvió. Pero bueno, siento que estoy mezclando mucho y no quiero atiborrar a la gente con una infinidad de información y además cruzada toda. Pero sí, esto que mencionabas de cómo se vincula la cultura con también, no solamente la práctica cultural, sino con la oferta gastronómica de los festivales. No olvidemos nosotros que, por ejemplo, la cocina peruana hasta hace 30 años, que me disculpen los peruanos, pero a nivel internacional no era conocida. No fue hasta que un chef muy reconocido decidió volver una industria la gastronomía en Perú y lo logró. Hoy en día, Perú, la gente va por ver o la pirámide de Machu Picchu o a comer. El turismo gastronómico, no sé cuánto, pero la mayor parte de la industria, del dinero que entra en turismo a Perú es por la comida. Yo me muero por ir a Perú a comer comida peruana. Aquí he probado alguna y bueno, no sé qué tan cercana esté a la comida peruana que se hace. Me imagino que pues no ha de ser tan exacta. Ocurre lo mismo aquí, que comes fuera de la península cochinita y pues no te sabe a nada, no es cochinita. Así que pues internacionalmente supongo que pasará más. No es como que creo que estas industrias han sobreexplotado. En alguna ocasión lo platiqué contigo también. Creo que estas industrias o la industria gastronómica también ha sobreexplotado la venta, la comercialización, pero sobre todo el marketing de la comida. Hoy en día en Yucatán, antes tú sabías y decías, el señor de la esquina vende la mejor cochinita, o yo conocí uno, y esto era parte del juego entre nosotros, los yucatecos o los peninsulares. Hoy en día se ha explotado tanto que es muy difícil saber dónde venden una buena cochinita, porque es que ya cualquiera te va a vender cochinita, cualquier restaurante te pone la cochinita, cualquiera, porque a la gente de fuera lo que vienen buscando es cochinita, 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 y perdónenme, pero no toda la cochinita por ser cochinita pibil está buena, no Por toda, supuesto. ¿no? O sea, parece que va por ahí, pero bueno, no sé qué piensas tú. Sí, a mí exactamente comparto esa opinión acerca de la comida, la sobreexplotación como un recurso para el turismo, un recurso para las industrias culturales. Y aquí, sin ser purista ni nada por el estilo, porque pues yo no soy así, pero sí pienso que al utilizarlo como un recurso, y me parece que podríamos hablar de un recurso que no es renovable, poniéndolo, No, digamos, en van esos a términos. matarlo, lo habíamos hablado. Para decirlo en corto, Sí, van a matar como sigan explotando desde la mercadotecnia, la gastronomía, la van a matar. Ya ha ocurrido, lo están haciendo con el PIB, el mukbi pollo. Ya se está comiendo fuera de temporada, que tiene que ver con un arraigo cultural. No es que no lo puedas comer, claro que sí, todos nos comíamos algún pibito por ahí o pibipollo, como dicen en Campeche, fuera de temporada. Pero lo normal era que la gente estuviese esperando que llegue Día de Muertos para comerlo. Ahora ya se come en cualquier momento, ya la oferta es tal. Y sobre todo, a mí el otro día, bueno, hace como año y medio llegó un amigo de la Ciudad de México y me dijo, oye, acabo de llegar y quiero comer el mejor pib. Ya voy a mudarme, estoy viviendo en Mérida, ¿y cuál es? Y yo le recomendé, pues, gente que yo, a mi juicio, cocinaba bien. Y le dije, ten mucho cuidado, porque cuando salgas por la calle de la ciudad de Mérida, vas a encontrarte casi cada 2 cuadras un letrero que diga se venden pibes, se venden mugby pollos. Y cuidado porque no todos están buenos. Te puedes llevar un chasco. Hace unos años ocurrió que lincharon en redes sociales a Lady Pip
porque compró un PIB en el interior del estado, donde en el interior del estado hay lugares que no condimentan tanto porque tiene que ver con una tradición de comida ritual y resulta ser que comió un PIB que no le gustó y se atrevió a subir el video y diciendo, este es el PIB, para esto es tanto relajo, para esto tanto alboroto, esto no sirve y se la destrozaron. A la pobre señora le hicieron papilla, lamentablemente, porque no, a ver, no se sientan ofendidos, no a todo el mundo le tiene que gustar la cochinita y punto. Claro. Como no a todo el mundo le tiene que gustar el sushi y punto. O sea, no, tampoco hagamos eso. Ay, si no te gusta el sushi, pues no me hables. No, no seamos pesados con eso. Y con el tema... Ah, Sí, dime, dime. dime. No, no, dime. Ah, bueno, con el tema del PIB, yo no sé si te he dicho, tengo mi amiga de Torreón, y de una zona completamente diferente de la comida, y ella intentaba entender todo lo que giraba en torno al PIB, y una vez ya que creo lo procesó en su cabeza, me dijo, es que el PIB es como la reliquia. Y yo, ¿por qué? O sea, creí que me hablaba de el parecido La de la reliquia es comida. la comida. Es una comida que hacen con arroz, Sí, sí, carne, sí, esta comida de ahí, ¿no? sí, sí, De la muy, laguna. muy de la laguna. Pero yo no entendía por qué me estaba diciendo es que el pip es como la reliquia. Y luego lo entendí. Me hablaba de la temporalidad con la que se come, la forma en la que esperas, que es una comida Sí. ritual, que no todos los días vas a comer ni que la vas a conseguir tan fácil. El tema es que el pip ya se consigue muy fácil, ya se come en cualquier momento y que justo en eso, pues por eso es tan difícil ahora encontrar un pip Claro, rico. si tú llegas vamos a suponer que nosotros venimos de otro lugar del país y llegamos a Mérida y es fecha cercana a Día de Muertos y decidimos, vamos a comer un pip, ¿a dónde vamos? No tenemos nadie que nos oriente. Vamos a encontrar un montón de ofertas de PIP, pero no todas van a ser buenas. Es que se hace por hacer, porque se vende solo, porque hay gente que Claro, viene y lo compra y la puedes engañar, le puedes vender. Lo mismo ocurre con la cochinita, insisto. Lugares de comer cochinita sobran, buenos depende, porque se ha sobreexplotado. Entonces, lo mismo ocurre con el PIP, que la gente no sabe dónde hoy en día consiguen un PIP bueno, o te hacen 20 recomendaciones y todo yucateco tiene a su vendedor de cochinita que es el mejor del mundo y tiene a su vendedor de PIP que es el mejor del mundo. Y esto no es cierto, la gente lo tiene que entender. La idea de vender por vender porque se está vendiendo, porque todo el mundo se aloca por comprarlo, conlleva a un desgaste de la propuesta gastronómica. Hay gente que en Mérida te hace 40, 50 pibes. Yo no sé dónde diablos meten tantos hornos para hacerlo, pero lo hacen. No estoy diciendo que los que hagan 50 o 60 o se dediquen a eso sea malo. No. Lo que estoy diciendo, y no me pueden dejar mentir, es que hay una sobreexplotación del producto, de la comida, de la idea en torno a la comida, de la idealización, y que muchas veces hay gente que se lleva sorpresa. También me pasó con otra amiga que vino del DF también, y un día me dijo, bueno, llévame a comer pip, y la llevé ahí por un pueblo de Humán, y tampoco estaba bueno. O sea, no es que no esté bueno, a ella no le gustó, porque no es necesariamente el que tiene más éxito. También claro. hacer la diferencia de que las comidas de las ciudades, señores, por lo general vienen del campo. Entonces Ujú. entendamos también, y que no solo vienen del campo, las comidas de las ciudades, de lo urbano, son una interpretación de la comida que se hace en el campo. Y en ese sentido, toda interpretación puede llevar la culpa o el pecado, según lo quieran ver. Y me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Que desgraciadamente lo que no se está viendo detrás de este empuje de estas grandes industrias es que se puede cometer o caer en el peligro de meter en riesgo el desgaste o el uso de una comida que antes era de otra forma. Es decir, se puede sobreexplotar y que, como tú dices, son recursos que se van a acabar. Va a llegar un momento que dé asco y nadie quiera comer eso. Y ya lo Claro. tenemos. En el país hay cosas que la gente ya no quiere comer porque se ha sobreexplotado y ya no, ni siquiera es algo que pueda sonar bien o que sirva Mm, o que se vea bueno, ¿no? Me sí, parece. claro. Sí, comparto ese punto de vista y vuelvo, estoy una y otra vez sobre eso porque para mí Finados es mi festividad favorita. Yo la prefiero de Navidad, todas las festividades me dan igual, pero Finados es muy importante para mí Es riquísimo. porque no solo que esté riquísimo, no solo la No, comida, no, no, la época es la padrísimo. época, claro, porque en el pueblo de mi papá los pipollos se preparaban de manera grupal, familiar. Y entonces nos involucrábamos todos los que podíamos y preparábamos los pip
como digamos, como en una comuna. Éramos toda la familia de mi tía Chala en su patio gigante. Y sí que hacíamos 50, 60, pero eran para toda la familia extensa. Y se hacían unos Claro. super huecos. Y entonces no solo encerraba que una comida ritual, sino que además giraban un montón de prácticas y de actividades en torno a esto. Es una celebración que une a la familia, que hace que recuerdes, que genera lazos familiares importantes y que todo esto como dicen, se va vaciando de significado la comida al Totalmente, final. totalmente. Y pues Entonces, eso se va perdiendo. Como tú dices, se va vaciando totalmente de significados y de toda forma, eh, pues de eso, cultural, al final de cuentas, sí, ¿no? Tomará otras formas culturales, pero irá cambiando. claro, Yo, y eso sí, a mí me parece que es lo contradictorio, no sé si es el contradictorio, que mientras un platillo se utilice o empiece a utilizar como un recurso para la industria cultural, que en este caso sería la gastronomía de ciertas zonas, ese uso pareciera ser que es un uso que va a vaciar de significados y yo no sé en qué punto va a poder rellenarlos con nuevos valores asignados a esa comida, ¿no? va a estar En el, complicado, pero bueno, en el, Ujú. sí, 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 esa era como la conclusión que quería, porque me va parece a que eso estar es lo que está complicado. pasando. Y cuando quede completamente vacío, va a ser un recurso, como te digo, ya no renovable. Y nos No podemos acabar renovable, toda la lista. no renovable o ficticio, pero Exacto. es complicado. Pues yo hasta aquí lo dejaría un poco para tratar de tener esto. Bueno, creo que debería quedar claro la importancia cultural de la comida. No hacemos promoción, pero está interesante que los nuevos plataformas de streaming retomen la gastronomía y pues por ahí dense una vuelta a checar esto. Después está la discusión política a la que llevó, que desató el tema de la cocina yucateca con el capítulo de Netflix. Revisen en Twitter ese debate. Es interesante viéndolo desde lejos, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Nada, no sé si quieres agregar algo más brevemente. Pues eso, que la importancia de la comida y de las prácticas y de reconocer el valor de todo, de los platillos, ¿no? Que no necesariamente lo que vemos, como tú dijiste, en el restaurante es lo único, y que tengamos apertura para la Y comida que de la todo el diversidad país, cultural también se ve en la gastronomía y que aceptemos que la comida se va mezclando con otras. No por seamos tan supuesto. cerrados. Nada, te mando un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Y nada, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, nos vemos. Chao.